Buenas tardes, bienvenidos a la clase número 9 del curso Pensando la educación ambiental en tiempos de antropoceno. Esta es nuestra anteúltima clase. Hoy vamos a hacer un punteo de tres autores, vamos a trabajar tres textos. Comenzaremos con el texto La vida de las plantas de Manuel Coccia. Es un texto que ya la última clase estuvimos mencionando, trabajamos con algunos conceptos. Martín hoy va a presentar el capítulo número 2. Después yo voy a hacer un punteo del texto Cara a cara con el planeta de Bruno Latour, que es otro texto que también ya mencionamos, donde vamos a ver sobre todo una en mayor profundidad, una cuestión que aparecía en nuestro último encuentro, que era la redistribución de las agencias. Y por último, Mika va a trabajar con la autora Donna Haraway, el texto de Seguir con el problema, que es un libro que sacó la autora hace aproximadamente 4 o 5 años. Bueno, para empezar la clase, le voy a ceder la palabra a Martín con el texto de Emanuel Coccia. Hola a todos. Como mencionaba Pablo, bueno, les voy a presentar al texto de Manuel Coxia. Denme un minuto. Ahí va. Está acá. En particular, el texto se llama, digamos, el libro entero es La vida de las plantas. Lo que la clase de hoy en particular vamos a analizar el capítulo 2 que se llama Teoría de la hoja. Eh, mm, Ahí. Bueno, el apartado tiene a su vez otros apartados, ¿no? Esos 5 apartados que estaban puestos ahí. El primero es la hoja. Lo que va a indicar es que la hoja es el medio por el cual las plantas logran volar, ¿no? Y va a decir que casi siempre se le presta atención al tronco de las plantas, pero en realidad el tronco es lo que hace de entrepiso para la hoja, ¿no? Entonces empieza a focalizar que dentro del mundo de las plantas lo más relevante para el autor sería la hoja, ¿no? La hoja va a decir que tiene el poder de afectar a la atmósfera y de generar un clima, ¿no? Y por clima es que llegamos a la teoría de la mixtura radical, ¿no? Que es la propuesta del libro, básicamente. Y acá lo que va a indicar es que el medio se hace sujeto y el sujeto se hace medio, ¿no? En esta idea de la mixtura radical. Y acá pongo una breve cita de Coxia, que es: el origen de nuestro mundo son las hojas, frágiles, vulnerables y por lo tanto capaces de regresar y revivir luego de haber atravesado la mala estación, ¿no? Ahí, bueno, deja algún indicio, si se quiere, ¿no? De la fragilidad de la vida, ¿no? Y lo compara la hoja como el modelo de la vida. Seguidamente, bueno, está esta palabra compleja de pronunciar que hace, no sé muy bien cómo decirlo, ¿no? Italic rosae, que básicamente lo que quiere decir con esta palabra es el primer espécimen que se encuentra los arqueólogos marinos, básicamente, que da, que es el eslabón, digamos, que se ve del paso de un em, tetradopo a un pez, ¿no? Es ahí, cuando se sale justamente del mar. Entonces, bueno, justamente lo que indica que es la primera especie descubierta que permite a los arqueólogos reconstruir el paso de los animales acuáticos a los terrestres. Es un híbrido entre un pez y un tetrapodos. Hay una adaptación de la vida, ¿no? Eso es lo que va a plantear a continuación. Hay una adaptación de la vida, justamente se sale de un fluido, del mar, ¿no? Y acá el concepto de fluido va a ser muy relevante para esta teoría de la mixtura radical que está planteando el autor. Va a tomar a Miller Urey, ¿no? Quienes postulan que el medio primordial de la vida es el mar, bajo la fórmula el caldo primogenio, ¿no? Que
que básicamente hace referencia, es el lugar desde donde surge la vida. Y a continuación va a hacer una serie de críticas donde él entiende que este cambio de la vida marina a la terrestre no habría que pensarlo como un corte o como una revolución natural, sino como un cambio de densidad, ¿no? Que justamente en la vida donde hay constante fluidez, que lo podemos haber visto o mencionado con otro autor que era Deleuze, ¿no? Con la idea de devenir, em, si hay fluidez, eso quiere decir que con pasado cierto tiempo se iba a dar esta, podía darse o no darse, pero es algo que es justamente un devenir, ¿no? Como algo fluido, donde no tenemos que ver un corte de la salida de la vida marina a la terrestre. Y acá lo que va a postular son dos hipótesis, una es sobre el mundo y la materia y el otro es sobre lo viviente, ¿no? Entonces lo que va a indicar es que la fluidez no es un estado de la materia, es la manera por la cual se constituye lo viviente. Y respecto a lo vivo, ¿no? Va a decir que el pez es el paradigma de todo lo vivo y el mar es la metáfora para explicar la vida, ¿no? El mundo, más bien. Ahí habría un error. El mar es la metáfora para explicar el mundo, ¿sí? Eso ahí lo tendría que corregir. Entonces, lo que va a postular es que todo es inmersión, ¿no? Que justamente no hay este dualismo rígido entre sujeto y objeto, sino que coexisten, conviven, ¿no? Y ahí es que se da em, esta idea de inmersión, esta idea de mixtura. Bajo esta propuesta no hay dualismo, porque bajo la fluidez, movimiento y detención no son antagónicos, sino que la detención formaría parte del movimiento, ¿no? No se puede pensar algo estático sin la idea de movimiento, ¿no? Y lo que va a postular es que entonces lo que hay son cuestiones de velocidades, de resistencia y de permeabilidad. Lo que hay es una geometría compleja en permanente mutación, ¿no? Es algo que se va modificando. Que acá la crítica, si se quiere, ¿no? De pensar la geometría. Esto es algo más que reflexiono yo, ¿no? Pero me da algunos indicios del texto. Pensar otra geometría justamente como se piensa la naturaleza, y me parece que es bastante eh, paradigmático pensar, ¿no? Cómo se hace una geometría exacta de la naturaleza, por ejemplo, en los grandes campos de cultivo, ¿no? Donde no se ve justamente esta idea que menciona Coxia de un cohabitar, un estar inmerso en el lugar, ¿no? Sino justamente lo que se busca, que lo va a mencionar más adelante, es la climatización, ¿no? Justamente aclimatar todo según los valores humanos, ¿no? Arrasar con todo lo natural y no convivir. Eso igual lo vemos en en este último apartado, ¿no? Sigo con el siguiente, que es la ontología de la atmósfera. Mm, a ver, que no puedo llegar a leer. Bueno, lo que va a postular acá es básicamente que el cambio de la vida, ¿no? Es algo muy importante, se dieron por causas biológicas y geológicas, ¿no? Se cambió la cara del planeta por medio de de las plantas, fue posible que se generara la atmósfera, ¿no? Y con la atmósfera la idea justamente de clima. Va a postular que mundo y viviente son un halo, una relación que los liga. Estar en el mundo significa hacer mundo, modificar el mundo al mismo tiempo que el mundo te modifica. Después va a seguir a un naturalista, creo que era holandés, tampoco sabría muy bien cómo pronunciarlo, ¿no? El naturalista es Wexkull, quien siguiendo a Kant postula que todo sujeto es soberano de sus órganos, ¿no? Y ahí retoma si se quiere, la propuesta mm, de Kant de la crítica de la razón pura, ¿no? Justamente que las categorías de tiempo y espacio en el humano em, son algo dado
y bueno, retoma esta categoría, esta propuesta de Kant y postula esto, ¿no? Que el sujeto es soberano de sus órganos, es una burbuja de jabón, ¿no? Es lo que va a interpretar Coxia, ¿no? Eh, lo critica Coxia, ¿no? Porque dice que esto no es útil en tanto no permite la inmersión, se hace un corte con el entorno, ¿no? O sea, ahí no se permite justamente la idea de implicación, de inmersión, de mixtura. Entonces no ve que sea una teoría útil, ¿no? Y va a seguir mencionando otra idea que es muy relevante, que son los nichos psicológicos, que es una idea tomada de Darwin. Si se quiere, Darwin la postula y después hay varios investigadores que siguen esta idea, ¿no? Básicamente lo que se está postulando con Darwin es que las plantas tienen culturas al generar cordones verdes, ¿no? Que saben dónde pueden reproducirse en mayor cantidad. Entonces, va a indicar que no es útil esto, ¿no? Porque se habla de una adaptación por competencia y exclusividad, ¿no? Y nuevamente no tenemos esta idea de relación, ¿no? De coimbricación y de un habitar el mundo, un cohabitar el mundo. Entonces, esto nos deja lugar a la inmersión y va a decir que lo que tendrían que hacer estas teorías es dar cuenta del misterio, o sea que el misterio no es explicar el misterio es explicar la inclusión y no la exclusión que es inestable, ¿no? Entonces, estas teorías lo que no logran dar cuenta es de la inclusión. La vida, por el contrario, es el conjunto de otros seres vivientes, y acá va a destacar, ¿no? El concepto de fotosíntesis, que es la explicación de estar en el mundo, ¿no? Se puede ver que hay una relación entre animales y plantas, en tanto las plantas se alimentan del animal muerto y purifican el aire. Así el soplo, que es respirar el aire, es canibalismo, en el cual nos alimentamos de la muerte de otros seres vivos por medio del trabajo de los vegetales, ¿no? Entonces, bueno, acá si se quiere es una postura bastante fuerte, ¿no? Pensar que todos somos caníbales al respirar por el trabajo que realizan las plantas. Seguidamente, bueno, menciona una serie em, de científicos que se han dedicado a estudiar a las plantas y en particular el proceso de fotosíntesis e indica que estas personas son las, las que logran que surja una filosofía vegetal. Acá no llegué a ponerlo, pero también retoma el estoicismo básicamente y menciona que son si se quieren, los antecedentes de una filosofía vegetal, en tanto postulan una, una imbricación, un cohabitar desde sus posturas filosóficas. Ahora vamos a este otro apartado, el soplo del mundo. Coxia postula que vivir es respirar y abrazar el soplo de la vida, ¿no? Acá sí inicia este apartado. Lo que llamamos vida es una fuerza que se distingue del mundo con la misma fuerza para confundirse, ¿no? Y acá podemos usar el ejemplo que daba anteriormente el autor de la relación animales-plantas, ¿no? Y cómo tenían que, digamos, cómo coexistían. El mundo se hace experiencia individual en determinados animales y luego se vuelve al mundo, ¿no? La idea de que la experiencia individual pasa por estos animales que tienen la capacidad del soplo, ¿no? Que tienen la capacidad de respirar. El mundo sin soplo sería mera confusión, ¿no? Sin determinados animales que realicen esta actividad, no se podría distinguir, ¿no? Justamente no habría, bueno, animales con conciencia. La atmósfera evidencia la homoestasis, que por homoestasis tenemos que entender que son sistemas autorregulados, ¿no? Es un concepto que viene de la, si se quiere, filosofía natural o del naturalismo, pero que también se utiliza, por si alguien lo quiere googlear, también como un concepto cibernético, ¿no? Sistemas autorregulados. Entonces, la atmósfera evidencia que tiene un sistema autorregulado a escala
a escala planetaria. Lo animal es una inmensa máquina de combustión y las plantas son una inmensa máquina de reducción. ¿No? Justamente el animal muerto hace la combustión y las plantas tienen la capacidad de reducir eso y generar otra vez aire purificado. No habitamos la Tierra, sino el aire, la atmósfera, y siguiendo a Bernatsky, indica que la biosfera es la capa exterior de la Tierra, no solamente es materia, sino también energía. Y acá va a postular dos ideas. Una siguiendo a Dubos, ¿no? Que todo lo que se haga en beneficio de la vida, ya sea dentro de una nación, dará frutos, ¿no? Una idea de que así se sostengan estas estructuras, si hay un cuidado de la vida, una multiplicación de la vida, eso digamos, va a tener un fruto. La segunda propuesta que tiene es que, es que el clima cambia los aspectos físicos y culturales del hombre, ¿no? Em, es bastante sencilla la idea. Y lo que va a postular, siguiendo a Sloterdijk, es que vivir en sociedad significa construir atmósfera, ¿no? Y esto es lo que les mencionaba anteriormente. La climatización es un impedimento al acceso a la naturaleza, ¿no? Cuando justamente no se busca convivir, se arrasa con la vida. El dominio atmosférico va más allá del conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que acá el humano no tiene la capacidad de controlar la atmósfera, básicamente, ¿no? Que es algo que lo trasciende. Bueno, con este último apartado terminaría el capítulo 2, ¿no? Que es el que dice todo está en todo. Estar en el mundo no es estar arrojado al mundo, y acá si se quiere es una crítica a Heidegger, para aquellos que no están habituados a la filosofía, ni una relación de dominio sujeto-objeto, ¿no? Ahí si se quiere, bueno, sería una crítica un poco más amplia a la modernidad, ¿no? O al paradigma científico, sino que es una inmersión trascendental. Acá retoma de nuevo a Anaxágoras, ¿no? Que era un estoico, ¿no? Y postula todo está en todo, ¿no? Como esta idea de mixtura radical, esta idea de inmersión. Entonces la mixtura todo está en todo permite traducibilidad universal de las formas. La identidad ya no es lógica, es topológica y dinámica. Toda acción es interacción. No hay que esperar al antropoceno para indicar que los animales no se adaptan al terreno, sino que también adaptan el terreno. Esto ya sucede en el fitoceno, con las plantas. ¿No? Por fitoceno justamente va a ser la edad geológica de las plantas, que es lo que está planteando Coxia. Bueno, es un capítulo, digamos, es un capítulo con una densidad filosófica bastante grande. Tiene algunas salvedades, digamos, algunas lecturas filosóficas presupuestas, pero me parece que más o menos con este esquema tienen herramientas como para poder adentrarse en el texto. No sé, Pablo, si quieres hacer algún comentario más. Hola. No, después por ahí sobre el final podemos retomar algunos conceptos, si les parece. Eh, yo ahora lo que haría es presentar el capítulo el libro de Bruno Latour, Cara a cara con el planeta, y después podemos, cuando termina Mica, hacer un cierre relacionando algunos de los conceptos que fuimos presentando y pensándolo en un tono, si se quiere, educativo, ¿no? A ver qué nos permiten pensar. Bueno, voy a compartir pantalla, así avanzo con este segundo texto que teníamos para hoy de bibliografía obligatoria de la última unidad. Eh, el texto, les decía, es Cara a cara con el planeta, de Bruno Latour. Es un texto que salió, ya les digo exactamente, creo que en el 2020 fue,
No, la primera edición acá en Argentina fue en el 2017. El nombre en inglés lo voy a mencionar porque tiene que ver también un poco con la postura de Latour, es Face to Gaia. Eh, no es planeta, exactamente, eso para que lo tengan en cuenta. Latour no está hablando del planeta para evitar, si se quiere, las resonancias estrictamente fisicalistas que podría tener hablar en términos de planeta. Él prefiere hablar de Gaia, esta figura mítica, ¿no? Que hoy también está muy presente, ¿no? En los debates del ambientalismo, ¿no? Hay quienes prefieren hablar de Gaia, hay también toda una discusión sobre si hablar de Gaia, de Pachamama, de tierra, bueno, son diferentes términos que muchas veces hacen referencia a un objeto similar, ¿no? Lo que vamos a ver es la segunda conferencia. El libro recoge una serie de conferencias que dio Bruno Latour. Bruno Latour es un antropólogo francés que se formó en filosofía también y forma parte de un eh, conjunto de, sobre todo de antropólogos que conforman lo que se denomina giro ontológico en antropología. Un poco lo que vamos a ver hoy tiene que ver con las características que tiene ese proyecto, esa corriente de giro ontológico. Dentro de ese giro está un autor que mencionaba Mica la vez pasada, que es Descola, Philippe Descola. Hay un otro antropólogo brasilero que se llama Viveiros de Castro, también muy leído hoy. Y hay también quienes vinculan a ese giro ontológico, aunque si se quieren establecen ciertas distancias, a uno de los autores que veíamos la clase pasada, que es Tim Ingold, un antropólogo también. Son todos contemporáneos. Bruno Latour murió el año pasado, hace muy poquito. Y en el libro este van a aparecer algunos conceptos, algunas nociones, algunas propuestas que ya aparecían en una de sus obras clásicas, que es Nunca fuimos modernos. ¿Sí? Es un texto de principios de los 90, en donde Bruno Latour presenta unas propuestas que después a lo largo de su trayectoria intelectual fue eh, profundizando, ¿no? En ese libro Nunca fuimos modernos, que es tal vez su libro más conocido. Bueno, vamos entonces a la segunda conferencia. Eh, la segunda conferencia eh, va, va a empezar con una pregunta en donde Latour va a... Esperen que quiero... Ahí está. Donde Latour va a plantear lo que se propone hacer en esa segunda conferencia, ¿no? La pregunta es, ¿cómo explicar que las ciencias sean a la vez aquello que multiplica la potencia de actuar y aquello que pretende no hablar, sino de agentes transformados en seres supuestamente inertes? Les invito, por favor, a que tengan presente lo que veíamos en el encuentro pasado sobre la redistribución de agencias. ¿Sí? Bruno Latour estudió muchos años, hizo una antropología, si se quiere, del mundo de las ciencias y estudiaba lo que hacían los científicos en su trabajo de laboratorio. Y él un poco lo que va a ver es que el paradigma moderno, basado sobre todo en una distinción entre naturaleza y cultura, entre lo humano y lo no humano, hace proliferar lo que él llama mixtos, ¿sí? Seres híbridos que no pueden ser catalogados ni fácilmente ni dentro de la naturaleza ni dentro de la cultura. Las ciencias entonces van a hablar de objetos que va a costar encasillar en uno de esos dos polos, ¿sí? Pese a que la ciencia moderna, la ciencia hegemónica occidental, tiene como supuesto de base esa distinción moderna entre naturaleza y cultura, después va a hablar de seres
que repito, Latour va a llamar, sobre todo en ese texto Nunca fuimos modernos, va a llamar híbridos o mixtos, que no van a ser fácilmente catalogables como seres culturales o seres naturales, ¿no? Acá lo que va a decir entonces en esa pregunta es que eh, la ciencia va a hablar supuestamente de seres, de objetos no agentes, que no tienen agencia, y sin embargo lo que hace constantemente los científicos es multiplicar esa potencia de actuar de aquellos seres de los que hablan. ¿Sí? Para esto va a tomar tres relatos, ¿sí? Tres relatos diferentes que demuestran cómo se dota a los personajes en esos relatos de una capacidad de acción, de una capacidad de agencia. Él va a tomar una novela clásica de Tolstoy, Guerra y Paz, ¿sí? Una novela del siglo XIX, va a tomar una crónica periodística y va a tomar un artículo de neurociencia, un artículo científico, que es donde más va a poner el foco, justamente como para tematizar esta capacidad de agencia, ¿no? Esta redistribución, esta multiplicidad de agencia que veíamos en el último encuentro. Va a decir, antes de tomar, de analizar estos tres textos, estos tres ejemplos que da, estos tres relatos, que es necesario atender a esa multiplicidad de modos de acción y dejar de lado, suspender la interpretación habitual por la cual tendemos a oponer actores humanos eh, de los no humanos. ¿Sí? Es decir, los sujetos, los humanos, y los objetos, carentes de agencia, inertes. ¿Sí? Va a proponer entonces Latour suspender al menos por unos instantes al momento de leer esa dicotomía tan habitual en nuestra cosmovisión. Comprenderemos, dice entonces, que decir que un actor que es inerte en el sentido de no tener ninguna potencia de actuar, o que es animado en el sentido de tener una agencia, de estar dotado por un ánima, por un alma, por una conciencia incluso, va a ser una operación secundaria, derivada. ¿Sí? Va a ser una operación que se hace, vamos a ver sobre el final, en el lenguaje, ¿sí? En el texto, eh, pero que va a ser, como dice, algo derivado, algo secundario, ¿sí? Una elaboración posterior que se hace en el lenguaje. Ya lo vamos a ver con más detalle eso. El primer texto, entonces, les decía, es la novela clásica de Tolstoy, de León Tolstoy, Guerra y Paz. ¿Sí? El fragmento que va a trabajar Latour ahí es una escena en donde el mariscal Kutuzov está en vísperas de una batalla, ¿no? El protagonista entonces es un sujeto humano, ¿sí? ¿Sí? Que frente a esa batalla está sufriendo un pánico, ¿sí? Y está eh, impedido de tomar una decisión porque está dominado por otras fuerzas. ¿Sí? Por el miedo, está dominado por la presión de los eventos bélicos, está dominado también por eventos naturales, ¿sí? Del clima que se presentan antes de esa batalla. Por lo tanto, lo que va a remarcar Bruno Latour en este primer texto, en este primer ejemplo, es que aquel sujeto que se pretende como el único sujeto agente, con el único con posibilidad de agencia, con el único con posibilidad de actuar, ¿sí? En términos, en un sentido profundo, en un sentido amplio, el sujeto humano, el protagonista de esa escena, está siendo actuado por una multiplicidad de fuerzas que, como les decía, podemos decir que son naturales, sociales, cognitivas, emocionales, etc. ¿Sí? En el segundo texto, en el segundo ejemplo, en el segundo fragmento que va a tomar Bruno Latour, eh,
que es un artículo, ¿sí? Perdón, una crónica periodística que se llama The Control of Nature, es de John Maffei. Hay relata una vivencia del cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos, en donde ese cuerpo de ingenieros intenta controlar, dominar al río Mississippi. ¿Sí? Necesita controlarlo para que no se desborde y no provoque una inundación. Lo que va a remarcar en ese texto, en ese fragmento, Bruno Latour, es cómo cómo ese relato de la crónica periodística, cómo en ese relato el río Mississippi posee una agencia, ¿sí? Posee una agencia, una capacidad de actuar, de afectar, incluso las palabras con las que se narra el devenir, el transcurrir de ese río, son palabras, va a remarcar Latour, que utilizamos para describir la acción humana. ¿Sí? Por lo tanto, en ese fragmento, el río Mississippi posee una agencia que incluso, como les decía, se impone a la agencia humana representada por el cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos. Fíjense entonces como ya en estos dos textos que estamos viendo, empieza a ver eso que la otra vez poníamos en términos de redistribución de la agencia. ¿Sí? Ya en estos fragmentos que va a presentar el autor, el ser humano no es el único ser con capacidad de agencia. Si tomamos en cuenta lo que dice en este segundo texto, el río posee una capacidad de agencia, así como en el primer ejemplo, eh, el sujeto humano estaba dominado por un montón de otros seres, por un montón de otras fuerzas que ejercían efectos sobre su decisión o sobre su no decisión, ¿no? Para ser más precisos. El tercer texto lo voy a leer, es un artículo científico, ¿sí? Es un artículo científico que realizó el Salk Institute de San Diego. Lo voy a mostrar en pantalla, así lo podemos leer. Muy bien. Dice lo siguiente. La capacidad del cuerpo, acá se está refiriendo al cuerpo humano, para adaptarse a estímulos estresantes y el rol de una mala adaptación al estrés en el desencadenamiento de las enfermedades humanas han sido largamente estudiados. El factor de liberación de corticotropina, CRF, de esto va a hablar, perdón, este fragmento, un péptido de 41 radicales y sus 3 péptidos de estructura similar, urocortina, 1, 2 y 3, cumplen roles importantes, ¿sí? Cumplen roles importantes, eso lo va en el texto de Latour, aparece en cursiva, y diversos para coordinar las respuestas del sistema endocrino, autónomo, metabólico y comportamental al estrés. La familia de péptidos del corticotropina y sus receptores se encuentran involucrados, esto también aparece resaltado en el texto, se encuentran involucrados en la modulación de otras funciones como el apetito, la adicción, la audición y el desarrollo neuronal. Y actúan, esto también aparece resaltado, de manera periférica sobre los sistemas endocrinos, cardiovascular, reproductivo, gastrointestinal e inmunitario. El CRF y sus ligandos actúan, esto también aparece resaltado en el texto, inicialmente uniéndose a receptores acoplados a una proteína G. Entonces va a decir Bruno Latour, ¿cómo pretender que este CRF, esta corticotropina, es inerte, como solemos pensar que son inertes los cuerpos no humanos, ¿sí? Los seres no humanos, cuando juega un rol importante, ¿sí? Esto que dice el texto, juega un rol importante y está involucrado en la modulación,
de un número impresionante de funciones, ¿sí? Por lo tanto, va a decir Latour, tener una función es ser definido como un vector y por lo tanto como un agente, ¿sí? Acá el ejemplo es bien significativo porque demuestra con los términos que se utilizan que no puede ser pensado el CRF como un ser inerte, sino que está plagado de agencia, ¿sí? Es un cuerpo entonces que produce efectos, que tiene agencia sobre otros cuerpos. La diferencia entre este último ejemplo, ¿sí? Del artículo científico y los dos primeros que habíamos visto antes, va a decir Latour que no proviene del hecho de que los dos primeros relatos hablen de agentes humanos, ¿sí? Dotados de propósitos y de intenciones, sino, y el último de objetos de la naturaleza, sin propósito, sin voluntad, sin agencia. ¿Sí? No, la diferencia no pasa por ahí, dice Bruno Latour. ¿Por dónde va a pasar? La diferencia entonces va a ser que los lectores de la obra de Tolstoy, ¿sí? El primer fragmento, y del relato de McPhee, el segundo fragmento, pueden dotar fácilmente a los personajes de una cierta consistencia, ¿sí? Los personajes, el río Mississippi, el cuerpo de ingenieros, el mariscal, ¿cómo se llamaba? Kutuzov, perdón. A esos personajes se los puede dotar fácilmente de una cierta consistencia a partir de nuestra experiencia, ¿no? De una experiencia pasada. Mientras que no podemos hacerlo para el caso de la corticotropina, porque es un cuerpo del cual no tenemos demasiada data, a no ser que seamos especialistas, ¿no? En neurotransmisores. Entonces, la gran diferencia pasa por ahí, va a decir Bruno Latour. Podemos dotar de una consistencia al río, a un cuerpo de ingenieros o a un protagonista humano, pero nos cuesta hacernos fácilmente una representación del CRF, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, lo que va a decir Latour, que lo que caracteriza al discurso científico no es que sus objetos de estudio sean inanimados, sean inertes, ¿sí? Como se suele pensar, sino la escasa familiaridad que tenemos con esos actores, que reclaman ser presentados, como se hace en este artículo científico, que reclaman ser presentados más largamente que los personajes que creemos conocer mejor, como el general Kutuzov, ¿sí? Un protagonista humano, o como el río Mississippi, un río. ¿Sí? Voy a compartir la siguiente diapositiva. Muy bien. Ahí está un poco lo que les vengo diciendo. Eh, Contrariamente a los generales Kutuzov o a los ríos Mississippi, las competencias de estos actores de los discursos científicos, como el CRF, sus competencias, es decir, aquellos que son, no se definen sino después de sus performances, de lo que hacen. Es decir, después de que se haya logrado registrar cómo se comportan. Tenemos que primero saber, registrar qué es lo que hacen, qué efectos producen, para después definir sus competencias. Para un mariscal, ¿sí? Un protagonista humano o un río, se puede hacer como si se partiera de una supuesta esencia para deducir de ella sus propiedades. Pero eso no se puede hacer para el CRF y en general no se puede hacer para los objetos que se describen en los artículos científicos. Si uno no sabe nada del CRF, forzosamente, primero tenemos que comenzar por explorar qué es lo que hace ese CRF. Comenzamos entonces por un nombre CRF que en principio no nos dice nada, para luego entonces desplegar, ¿sí? Lo que hace, ¿sí? Su performance,
sus acciones, ¿sí? Y solo luego, después de habernos familiarizado con esas acciones, invertimos el orden de las cosas y tomamos la costumbre de partir primero del nombre para deducir de él o para resumir lo que hace. Esto podemos decir que sucede cuando un término científico ya pasa a ser parte del lenguaje coloquial, ¿sí? Ya pasa a ser de uso habitual, ¿sí? Pero en principio, toda noción científica es como, dice Bruno Latour, es como el CRF, que no es conocido habitualmente por las personas, ¿no? En general por las personas. Uno podría decir que otros términos científicos ya se hicieron parte exceden el lenguaje científico y se hacen del uso común, ¿no? Del sentido común ya de nuestro lenguaje coloquial. Eh, lo que está narrando entonces Bruno Latour es cómo actúa, ¿no? Esas descripciones científicas en un principio. Muy bien. Por lo tanto, lo que va a decir Bruno Latour es que es necesario notar, ¿sí? Y esto es muy importante, el abismo, ¿sí? La distancia que separa, por un lado, el principio del sentido común por el cual podemos distinguir los objetos del mundo natural y los sujetos del mundo humano, y por el otro, la extrema dificultad práctica de hacerlo. Y esto es ahora donde va a poner el foco, ¿no? ¿Sí? La extrema dificultad para poder separar objetos del mundo natural y objetos del mundo humano. ¿Sí? Recuerden que, y esto aparece también en ese libro que les mencionaba, Nunca fuimos modernos, el clásico de Latour, es lo que va a decir que los objetos del mundo natural que supuestamente carecen de agencia son los que estudia el mundo científico, ¿no? Los científicos. Va a decir entonces Bruno Latour, va a existir una extrema dificultad para separar esos objetos del mundo natural de los sujetos del mundo humano, y va a decir además que los actores de formas y de capacidades múltiples no cesan de intercambiar sus propiedades. Ahora vamos a ver un poco eso. Va a decir, Kutuzov, el protagonista del relato de Guerra y Paz de Tolstoy, no se parece más al sujeto humano de la tradición moderna, podemos decir, ¿sí? Amo de sí mismo, ¿sí? Amo del universo, ¿sí? El famoso sujeto moderno, ¿no? Dominante, soberano. No se parece más a ese sujeto, ¿sí? Kutuzov, que el Mississippi o el CRF a los objetos de la naturaleza que acostumbramos a dibujar como el simple decorado de los sujetos humanos. ¿Sí? Va a decir, tenemos que sacarnos de encima esa idea de que el sujeto humano es el único con capacidad de agencia para intervenir sobre la naturaleza, sobre el mundo, y tenemos que a la vez y simultáneamente sacarnos esa representación de la naturaleza como algo muerto, inerte, como un mero telón de fondo. Sería igual de artificioso, dice el autor, poner a Kutuzov y al cuerpo de ingenieros en una caja por un lado, y al Mississippi y al CRF por otro, ¿no? En otra caja, haciendo como si los primeros estuviesen caracterizados por agencia, por una conciencia, por un espíritu, y como si los segundos fuesen inertes, sin capacidad de agencia. Ocurre lo mismo con la distinción entre los humanos y los no humanos, que con la diferencia entre cultura y naturaleza. Para hacerlos objeto de estudio, hay que remontarse al concepto común que distribuye las figuras en partes separadas. Creer que estos términos, cultura y naturaleza, humanos, no humanos, describen lo que es el mundo real, equivale a tomar una abstracción, o sea, una elaboración posterior, como una descripción real de lo que efectivamente existe.
Muy bien, muy bien, muy bien. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Un poco lo que les mencionaba recién. Eh, Vamos a hablar entonces de este concepto que introduce el autor, el concepto de zona metamórfica. Va a decir entonces el autor, cuando se pretende que hay por una parte un mundo natural y por otra parte un mundo humano, separados tajantemente, rígidamente, simplemente se intenta decir que una porción de los actores está despojada de toda acción, el mundo natural que estudian los científicos, y que otra porción de esos mismos actores está dotada de un alma o conciencia o agencia, ¿sí? Los seres humanos. Pero estas dos operaciones no dejan ver el fenómeno más interesante, dice Bruno Latour, que es, si se quiere, algo que le dedicó un estudio detallado a lo largo de toda su trayectoria. ¿Sí? El fenómeno más interesante, va a decir Latour, es el intercambio de formas de acción entre posibilidades de actuar de orígenes y de formas múltiples en lo que él llama una zona metamórfica. ¿Sí? En el mundo existe esta zona metamórfica que con muchos reparos, pero podemos comparar, ya que hablamos de Manuel Coccia, con esa imbricación, esa mixtura, ¿sí? Metafísica, esa inmersión que es el mundo, ¿sí? En donde no es posible distinguir tajantemente un sujeto y un objeto, un sujeto y un mundo, lo humano de lo no humano, eh, lo vivo del telón de fondo que hace a la vida, ¿no? Que está en, entrelazado a la vida. ¿No? Esa zona metamórfica, dice Latour, es lo que hay, y en esa zona metamórfica que habita el mundo, se produce un intercambio entre distintos cuerpos, entre distintas formas de ser, con posibilidad de actuar. ¿Sí? Por lo tanto, va a decir, es necesario dejar de lado ese pseudo realismo que pretende trazar el retrato de humanos que actúan ante un decorado de cosas, la naturaleza. Ser un sujeto no es actuar de forma autónoma con respecto a un marco objetivo, sino compartir, y esto es lo que veníamos diciendo ya desde el último encuentro, ser sujeto es compartir la potencia de actuar con otros sujetos que han perdido igualmente su autonomía. ¿Sí? Se pierde la autonomía porque estamos mutuamente afectados. ¿Sí? Tal vez el primer ejemplo en donde el mariscal Kutuzov está atravesado por un montón de fuerzas, demuestre bien, ¿no? Esto que está diciendo Latour. En cuanto uno se acerca a seres no humanos, no encuentra en ellos esa inercia que nos permitiría, por contraste, perdón, tomarnos a nosotros mismos, a los seres humanos, por agentes, sino que al contrario, lo que vemos en cuanto nos acercamos a seres no humanos son posibilidades de actuar que obviamente no carecen vínculos con lo que somos, ¿no? Y con lo que hacemos. Voy a pasar a una nueva diapositiva donde vamos a hablar de esto de la desanimación de la naturaleza. Perdón, no había dicho previamente el título de esta conferencia. Ahora vamos a ver un poco por qué se llama así esta segunda conferencia. El título es ¿Cómo no desanimar la naturaleza? Ese de desanimar está entre paréntesis, ¿no? Muy bien. Avanzo un poquitito más. Va a decir entonces Latour que la Tierra dejó de ser objetiva, ¿sí? Dejó de ser inerte, en el sentido de que no puede ser colocada a distancia, ¿sí? No puede ser considerada sin
sin estar compuesta por seres que tienen capacidad de agencia, ¿no? La acción humana es visible en todas partes, tanto en la construcción de conocimiento como en la generación de fenómenos que las ciencias demuestran, explican, por lo que es imposible oponer al modo de la dialéctica sujetos y objetos. Eh, ya no está, dice Bruno Latour, la posibilidad de separar entre objetos que se oponen a humanos, ¿sí? Esto va en línea también con lo que decía Martín en relación a Coccia. Eh, es como, dice el autor, es como si detrás de esa dialéctica que se hizo a lo largo del pensamiento moderno entre sujeto y objeto, hay una zona metamórfica eh, que es digamos, lo que está de base, lo que sirve de suelo a esa separación posterior. La descripción científica, dice el autor, despliega una profusión de acciones, ¿sí? Muchas de las cuales se parecen a aquellas de las que los humanos acostumbramos estar dotados. En este caso, la distancia entre formas de acción que encadenan continuamente actores con múltiples repertorios se vuelve minúscula, ¿no? La pregunta es entonces, ¿por qué? Sí, esto es clave. La pregunta es ¿por qué? Si la Tierra está animada de mil formas de agentes, se la ha querido pensar como esencialmente inerte y desanimada, ¿no? Eh, Vamos a ver cómo responde el autor a esta pregunta, ¿sí? Va a decir entonces de nuevo esto que ya adelantábamos antes. Antes de que esos actores, de que esos actantes, va a decir él, se conviertan en objetos reconocidos, en objetos científicos reconocidos, en actores muy reconocidos, deben, por así decir, ser mezclados, molidos, reelaborados en un mismo recipiente, ¿no? En esta zona metamórfica, ¿no? Eh, Donde va a decir el autor las entidades más respetables, los personajes de novelas, los conceptos científicos, los artefactos técnicos, los fenómenos, han nacido de ese mismo caldero, de esa misma zona de indistinción, esa zona metamórfica, ¿no? Por lo tanto, la distinción entre el mundo material por una parte y el mundo del lenguaje humano eh, por otra va a ser problematizada, ¿no? El mundo material es aquel al que hemos dejado mudo, ¿sí? El mundo material, la naturaleza, es aquello a lo que hemos dejado mudo para evitar responder, dice Latour, las preguntas de quién habla, quién actúa, quién hace hablar, quién hace actuar, ¿sí? Por lo tanto, para comprender esta extraña situación en donde se deja a los seres no humanos sin voz, ¿sí? Sin capacidad de agencia, se debe introducir una operación por el cual en el lenguaje y por el lenguaje se va a vaciar esa cantidad de personajes, esa cantidad de seres de toda potencia de actuar. Esta operación es la que va a desanimar a la naturaleza, va a desanimar una parte de esos actores y a dar la impresión de que existe un abismo entre los objetos de la naturaleza, objetos materiales inanimados, y los sujetos humanos, los sujetos de la cultura, llenos de agencia, de alma, de espíritu, etc. Por lo tanto, es necesario explicar mediante qué efectos del lenguaje, ¿sí? Se construyeron escenas donde el lenguaje no sería más que una parte de la escena que queda reservada para los humanos, y justamente se deja toda esa otra parte como algo mudo, ¿sí? Como algo inerte, sobre la cual el lenguaje no tendría influencia, ¿no? Va a decir entonces algo muy fuerte, Bruno Latour va a decir que la idea de un mundo inerte es ella misma un efecto de estilo, una cierta manera de poner en sordina, ¿sí? De hacer muda las posibilidades de actuar que es inevitable hacer proliferar desde el momento en que uno se pone a describir científicamente
cualquier situación. Y esto es lo que demostraba el fragmento 3, ¿no? De la corticotropina, ¿no? Desde el momento en que uno se pone a describir cómo efectivamente actúan esos seres supuestamente inertes, se les devuelve, se les hace proliferar su capacidad de agencia, su lenguaje, su voz. Asimismo, la idea de un mundo desanimado no es más que una manera de encadenar las animaciones como si nada pasara. Pero las posibilidades de actuar, dice el autor, siguen ahí. Sí, hagamos lo que hagamos. La idea de una naturaleza-cultura, así como la distinción humano-no humano, es un efecto del lenguaje, un efecto, va a decir, estilístico, secundario, posterior, derivado, mediante el cual se pretende simplificar el reparto de los actores, designando a unos como animados, los humanos, y a otros como inanimados, el resto de lo existente, lo no humano. ¿Sí? Bien, se sobreanima entonces el mundo de la cultura, lo humano, ¿sí? Y se priva de actividad a los seres que se relacionan con la naturaleza. Muy bien. Ya para cerrar, voy a la última diapositiva. Lo voy a decir brevemente para no quitarle tiempo a la exposición de Mica. Voy a pasar rápido. Bueno, la pregunta entonces de nuevo es cómo podemos producir la impresión de que no pasa nada en un relato donde los intercambios de propiedades, las transacciones entre posibilidades de actuar se multiplican a cada instante, ¿no? Como veíamos en los ejemplos que daba al principio de la conferencia Latour. Sin duda, va a decir el autor, no es en la literatura científica donde se puede encontrar esta clase de aparente inercia. ¿Sí? Eh, lo que se hizo, ¿sí? El truco que va a develar, o al menos intentar develar el autor, es que se añade al desarrollo de los acontecimientos, a las descripciones que hacen los científicos, algo que invierta su curso. ¿Sí? Algo que al invertir el curso, el desarrollo de los acontecimientos, anule la capacidad de acción. Es decir, se va a transformar el encadenamiento de causas y consecuencias, ¿sí? que describen los científicos, de suerte tal, de manera tal, que toda acción parezca estar en la causa y que ya no haya ninguna en las consecuencias, que no haya acción en las consecuencias. Esto que es un efecto estilístico, como decíamos, del lenguaje, es lo que va a dar la impresión, según el autor, de que la agencia esté toda en la causa. ¿Sí? Evidentemente va a decir, esto es imposible, ¿sí? Porque las consecuencias son siempre sorprendentes y en la práctica, en la historia del descubrimiento científico, la causa llega siempre después de las consecuencias. Eh, por la misma razón que veíamos antes de que las competencias sobrevienen después de que los desempeños de cada objeto estudiado haya sido cuidadosamente registrado, ¿no? El relato causalista, digamos, que simplifica muchas veces lo que se hace en las ciencias, el relato causalista de que hay un único personaje, un único actor, un único ser con capacidad de agencia, va a decir Latour, es imposible y sin embargo posible mediante ese tratamiento filosófico, ¿no? Que se hace, ¿no? Hacer como si se pudiese invertir el desarrollo de los acontecimientos y deducir todas las consecuencias de la causa, ¿no? Procediendo así, dice Latour, se desdramatiza el curso de los acontecimientos, ¿no? Muy bien. Se da entonces la impresión de que existe un mundo material sometido a un estricto encadenamiento de causalidades,
opuesto a otro mundo, ¿sí? El mundo humano, simbólico, subjetivo, cultural, que se definiría entonces por el imperio de la libertad, ¿no? Mientras en un mundo, en el mundo que estudian los científicos, habría simplemente mera causalidad, mecanicismo, en el mundo humano habría libertad, ¿no? Eh, Curiosamente, entonces, la distinción entre estos relatos dramáticos del mundo cultural y los relatos del mundo material, ¿sí? Inerte, objetivo, mudo, no implican una distinción real, sino que son productos de una desanimación, ¿sí? Una desanimación mediante el lenguaje, ¿no? En donde se distribuye aquello que jugará el papel de agente, lo humano, y aquello que jugará el papel de lo inerte, ¿no? Ese supuesto decorado material del mundo humano. Decíamos, en esa zona de intercambio común, en esa zona metamórfica, ¿sí? Que es una propiedad del mundo mismo, ¿sí? Tengan presente esto que hablábamos, esto que hablaba Martín de la mixtura, ¿sí? Radical del mundo, es en esa zona metamórfica, es esa zona, perdón, un fenómeno, no solo un fenómeno del lenguaje, sino un fenómeno del mundo, un fenómeno del mundo. Y por último, bueno, para cerrar acá, digo brevemente, lo que va a decir Latour sobre el final de esa conferencia es que la significación, la posibilidad de actuar es una propiedad de los agentes, por el hecho de que estos no cesan de tener una potencia de actuar, ¿sí? Existencia y significación son sinónimos, ¿sí? En tanto que actúan, los agentes tienen una significación, ¿sí? Muy bien, con esto termino. Dejo de compartir pantalla y le dejo paso a la exposición de Mica. Bueno, espérenme que voy a compartir pantalla. Mm. Y ahí un minuto más, presentar. Bueno, la idea es trabajar algunas nociones de Haraway que van a encontrar en el libro Seguir con el problema. Em, es una autora contemporánea de lo más interesante que van a encontrar porque ella, además de filósofa, es bióloga, entonces logra hacer un cruce interdisciplinario interesante y a su vez también trabaja con cuestiones del feminismo y su obra es muy vasta y se ha ido actualizando siguiendo los debates actuales y los desarrollos que hay también en biología. Y eso es como bastante novedoso. Para hacer una breve introducción a ella y que se lleven algo, bueno, les comento que, como les decía, ella va a aportar a los estudios de género, a la filosofía y a la teoría crítica en general. Su tema de investigación va a ser una intersección que detecta tempranamente entre ciencia, tecnología, feminismo y política, a la que luego va a ir incorporando todo lo que es la dimensión ecológica y la dimensión de los estudios animales. Una de las ideas por las que más se la conoce es la idea de cyborg, que va a devenir justamente de estas interconexiones que hace. Y ella lo que va a decir básicamente con esto es que el cyborg desafía un poco las categorías con las que veníamos manejándonos, categorías binarias, de identidades esencializadas, y que en realidad lo que tenemos ahora es más bien que las categorías tradicionales se están rompiendo, se rompieron más bien, las categorías como raza, género, y además se suman las tecnologías que provocan transformaciones en el cuerpo humano,
y todo lo que es el marco de la realidad tecnológica, tecnocientífica, que desde mediados de los 50, desde la posguerra para el presente, estalla. Y que a su vez se vincula con la distinción entre qué es humano y qué no es humano, que para ella, a partir de todo esto, se termina difuminando bastante. Va a trabajar sobre todo la relación entre la tecnología y la política, va a ir indicando que las prácticas científicas en sí mismas son políticas, o sea, esto es algo que ahora todo el mundo admitiría, pero en el momento en que ella inicia sus investigaciones era una idea a defender, y que justamente tecnología y ciencia moldean nuestras percepciones y nuestras experiencias. Es decir, que no son inocuas y es importante investigar en torno a esto. Va a cuestionar las jerarquías vinculadas al poder y los sistemas de opresión distintos que se detectan, sobre todo vinculado a la cuestión del feminismo y los estudios de género, y va sobre todo a volcarse no solo al feminismo, sino también al poshumanismo, que va a ir rechazando concepciones obviamente esencialistas de identidad y va sobre todo, su última época más que nada, a enfatizar sobre la multiplicidad y la diversidad que hay en el mundo, que hay también en el cuerpo humano, y de la que generalmente bajo una visión humanista no somos capaces de ver. Acá les dejo 2 libros de los muchos que tiene, que son bastante conocidos. Luego tiene un concepto que es importante, la idea de un punto de vista parcial, está vinculado al conocimiento situado, pero a la vez tiene la particularidad de que ella mm, destaca que es importante reconocer los sesgos propios de la perspectiva, la teoría o el lugar donde nos paramos al momento de realizar una investigación o desarrollar una idea, ¿sí? Y que este punto de vista, en realidad, es uno más entre otros y que tiene sus propias carencias, sus propias limitaciones, de las cuales tenemos que hacernos cargos o tener en cuenta. Es decir, que ningún punto de vista va a ser objetivo, sino que va a tener que ver con experiencias, con posiciones sociales, con cuestiones políticas, obviamente con cuestiones de género que van a influenciar la visión que tenemos y cómo percibimos el mundo. Y sobre todo, como para ir haciendo una introducción a una de sus nociones más importantes, que es la de especies compañeras. A veces se traduce mal como especies de compañía, pero es companion species, que en realidad, más que especies de compañía o en el sentido de mascota, quiere decir las especies con las que estamos siendo, deviniendo y que nos han influenciado en la historia de la humanidad, y también no solo en este largo plazo que les hablo, sino que nos influencian en el día a día, y ella dice que devenimos, que nos hemos coevolucionado, con las cuales tenemos relaciones simbióticas o distintos tipos de relaciones eh, que tienen que ver con un mutuo desarrollo y que justamente bajo una óptica humanocentrada, excepcionalista, antropocéntrica, tendemos a pensar que el ser humano es autónomo y que está libre de toda esta biodiversidad que en realidad lo constituye, ¿sí? Porque al final el cuerpo humano es bastante múltiple, tiene no solo sus propias células, sino que además tiene un cúmulo de bacterias que permiten cosas tan básicas como poder alimentarnos y nutrirnos, de las cuales generalmente no somos tan conscientes, ¿sí? Bajo esta visión centrada en aspectos vinculados al humanismo. Bueno, ella entonces lo que va a proponer es esta apertura hacia la diversidad de pensamiento y también al reconocimiento de la biodiversidad del planeta y cómo la influimos y también la biodiversidad nos influye, algo que se vincula obviamente con su perspectiva biológica actual, que tiene que ver con el término coevolución y otras cuestiones. Y el enfoque de ella sobre todo va a ser relacional y situado. Y
vinculado específicamente a todo lo que es la cuestión de la crisis ambiental, va a decir que es necesario que podamos ir desarrollando, ahora vamos a ver más en específico, nuevas narrativas para justamente habitar el mundo de manera mucho más responsable, reconociendo nuestra responsabilidad y viendo también cómo el accionar humano impacta en los ecosistemas, en otras especies, porque todos estamos deviniendo constantemente en este camino coevolutivo en la biosfera. Y ella va a criticar las narrativas y las prácticas que siempre están perpetuando la exclusión y la opresión de otras especies, em, y que a la vez nos sesgan la forma de entender cómo funciona el planeta con su dinamismo y cómo son realmente las relaciones con el conocimiento disponible que tenemos actualmente con otros organismos y otras entidades. Por eso ella, con esta idea de especies compañeras, va a intentar comprender de otra manera alternativa cómo son las relaciones que tenemos con otras especies. Y estas especies compañeras no solo van a ser lo que entendemos tradicionalmente por mascotas, sino que es un rango mucho más amplio. Porque también siempre está pensando, sobre todo actualmente, en un contexto donde necesitamos reconocer la coexistencia, la responsabilidad, revalorizar la biodiversidad, porque estamos en un mundo interconectado, pero a la vez en una fuerte crisis. Bueno, obviamente va a criticar las relaciones que se basan en la idea de jerarquía y de dominio, que son típicas de la forma humanista de entender el mundo, que son típicas del antropocentrismo, y va a intentar colocar al ser humano en un lugar mucho más humilde, va a entender que es una especie entre otras y que tiene que reconocer necesariamente la interconexión que posee con otras formas de vida y la coexistencia que existe mutuamente beneficiosa con otros organismos y su lugar dentro de el ecosistema, ¿sí? Y olvidar completamente o dejar de lado la ficción de que somos autónomos y completamente libres, esta idea que habíamos estado hablando un poco de la excepcionalidad humana. Por eso ella va a decir que nuestras vidas y nuestros cuerpos están entrelazados con múltiples especies, tanto en términos de relaciones simbióticas y mutualistas como en procesos ecológicos más amplios, ¿sí? O sea, nos quita completamente de esta idea del mundo como teatro de nuestras acciones, que yo siempre menciono, y nos pone ahí como un actor más que influye y es influido en una larga cadena de procesos ecológicos y relaciones que más bien responden a una red donde hay distintos nodos y donde hay múltiples actores que están actuando en conjunto todo el tiempo. Por lo tanto, lo humano nunca está tampoco solo ni está aislado, sino que tiene que entenderse de esta nueva manera que ella lo está planteando. Que igual no es ninguna novedad para la biología, esto se sabe hace bastante, pero bueno, ella trae justamente todo esto a la filosofía, le da una vuelta filosófica y permite realizar otro tipo de reflexiones. Bueno, obviamente va a criticar todo lo que son las narrativas antropocentradas y catastrofistas, que ella dice, bueno, hay que escapar de estas narrativas que llevan a la inacción, o sea, no podemos quedarnos solo con la crisis ecológica, porque eso nos lleva a que haya, digamos, desesperanza, inacción política, que terminemos reforzando la crisis ecológica. Y le va a interesar en su última época ir pensando cómo construir otro mundo posible, tomando las palabras de Alicia Puleo. Es decir, a ella le interesa que podamos ir construyendo nuevas narrativas del humano y, digamos, de otros seres, donde predomine la coexistencia, este devenir con, que vendría a ser como la otra cara del espejo del antropocentrismo, o sea, no estamos solos, no somos autónomos, somos con y por otros. Y eso cree ella que va a ser
lo más potente, porque ella reconoce que por miles y miles de años la humanidad trabajó y se manejó con narrativas, o sea, se dio su lugar en el mundo. Entonces ahora estamos en el momento de reconocer, tener que reconocer esta realidad que les comento que ella nos está trayendo y a la vez construir, o sea, la responsabilidad de construir nuevas narrativas que nos permitan amortiguar o sortear o salir de la crisis ecológica, ¿sí? Por ejemplo, ella va a decir, inexorablemente las especies compañeras devienen con, ¿sí? Siempre son con otros. La categoría de especies compañeras me ayuda a rechazar el excepcionalismo humano sin invocar el poshumanismo. Las especies compañeras juegan juegos de figuras de cuerdas, ahora vamos a ver qué quiere decir con esto, en los que quién está, quienes están en el mundo y quién sea, quienes sean del mundo se constituye en intraacción e interacción, ¿sí? Los asociados no preceden al anudado. Las especies de todos los tipos son consecuentes con los enredos mundanos conformados de sujetos y objetos. En mundos humano-animales, las especies compañeras son seres en encuentros comunes en la casa, el laboratorio, el terreno, el zoológico, el parque, el camión, la oficina, la prisión, el rancho, el anfiteatro, la aldea, el hospital humano, el bosque, el matadero, el estuario, la clínica veterinaria, el lago, el estadio, el establo, la reserva de vida silvestre, la granja, el cañón submarino, las calles de la ciudad, la fábrica y más. Una cosa a destacar, interesante de Haraway, es que si bien ella tiene una perspectiva crítica, ella no pertenece técnicamente a los estudios críticos animales. Ella pertenece a los estudios animales, a los animal studies. ¿Sí? Esto es importante porque ella muchas veces describe situaciones que desde o hace investigaciones o tiene ciertos puntos de vista que entran en conflicto con los estudios críticos animales que profundizan mucho más la crítica al antropocentrismo y a todas las cuestiones vinculadas. Bueno, acá la tenemos a ella, feliz. Entonces nos va a hablar de narraciones multiespecie, como para corrernos ahí de la centralidad narrativa. Aunque también, a su vez, ella reconoce que esto no es tampoco tan novedoso, sino que es algo que tenemos que recuperar, porque ya si nos ponemos a pensar en la propia historia de nuestra especie, teníamos narrativas donde las podíamos llamar multiespecie, donde lo humano y lo no humano no estaba definido completamente de forma disyunta, ¿sí? Por lo tanto, ahora sería una forma de construir nuevas narrativas multiespecie en el sentido de lo que nos posibilita nuestra cultura, pero no es un fenómeno nuevo, siempre estuvimos en narraciones. El problema es que las últimas narraciones que tuvimos, ¿sí? A partir del Renacimiento y la modernidad fueron antropocéntricas y llevaron al colapso ecológico. Entonces, la tarea nuestra ahora es construir otras narrativas que nos permitan otras prácticas, otras formas de habitar el mundo y una salida a la crisis ecológica, o al menos, si no una salida, algo para que la Tierra todavía sea habitable para una gran parte de la biodiversidad y también incluyendo a la humanidad. Va a decir que las historias y las narrativas son fundamentales para nuestra comprensión del mundo y la posibilidad de establecer relaciones con otras formas de vida que sean distintas a las narraciones predominantes, que son generalmente jerárquicas, ¿sí? Que tienen que ver con la explotación de todo lo viviente no humano. Y la narración multiespecie implica esta ampliación de perspectivas más allá de nosotros o de lo que reconozcamos como humano. Y en la línea de lo que venían ya comentando Pablo y Martín, tiene que ver con el reconocimiento de la agencia y las experiencias de otras especies.
Por eso va a hablar de contar historias que involucren a múltiples actores, humanos y no humanos, que reconozcan las interconexiones y las relaciones entrelazadas que se dan entre estos actores, y con ello se va a ir desafiando las narrativas dominantes, donde siempre el humano es el sujeto, eje central, y las demás especies son meros objetos o recursos pasivos disponibles en la despensa de la biosfera para uso humano. Y sobre todo las palabras importantes que ella va a utilizar a lo largo de sus últimas obras tienen que ver con la coexistencia, la interacción y la interdependencia. Así ella lo que va a ir intentando con esta idea de narraciones multiespecie es ampliar un poco nuestra comprensión y apreciación de la biodiversidad, de las distintas formas que hay de habitar el mundo que tienen los distintos seres, los distintos organismos, ¿sí? Va a hablar de escuchar y aprender de las otras especies, cuestionando nuestras propias perspectivas y reconociendo que hay una complejidad en las relaciones ecológicas que escapan muchas veces incluso al conocimiento científico disponible y a la capacidad humana de entender todo eso. Por eso ella va a intentar también usar la noción de red, que es mucho más útil y más rica para poder comprender cómo funciona realmente estas relaciones ecosistémicas y estos actores que están deviniendo con en la biosfera. Bueno, como cuestión menor, sí, les traigo que esta idea de la narración multiespecie también puede implicar formas de experimentación literaria y narrativa que desafían los límites tradicionales de género, especie y lenguaje. En el área de la literatura hay toda una corriente vinculada al giro animal y a los estudios críticos de animales que se hacen eco también de esta idea de narrar distinto y se han ido desarrollando más o menos desde los últimos 30 o 40 años. Y que puede justamente incorporar la perspectiva, ¿sí?, de otras especies, sea de manera más teórica o más literaria, y que es parte de esta vuelta que se está dando a narrar distinto. Sobre lo que les comentaba de las figuras de cuerda que van a encontrar en el texto tiene su grado de complejidad, va y viene, hay muchos ejemplos. Acá estamos rescatando como algunas de las nociones principales y esta es una de ellas. Bueno, para Haraway las figuras con cuerdas son más bien una metáfora que va a usar para representar las complejas relaciones y las interconexiones entre humanos y no humanos en el mundo en el que vivimos, contemporáneo, caótico y en crisis ecológica. Y va a destacar siempre lo que ya mencioné varias veces: interdependencia, coexistencia con multiplicidad de actores en un entramado de relaciones que ella llama relaciones enredadas. Es decir, estamos frente a una perspectiva totalmente distinta a la humanista, donde la idea humanista era mucho más lineal, hay un actor central, lo humano, que ejerce una fuerza de dominio sobre entidades pasivas, que son, bueno, el mundo no humano, más bien lineal. Ahora acá ya estamos en otro momento donde con esta metáfora ella quiere mostrar que hay una complejidad inherente a una red que no es lineal y que se nos escapa, pero que podemos ir entendiéndola de alguna manera con nuestras limitaciones de humanos y todo. Va a decir que vivimos en un mundo enredado de cuerdas donde las relaciones entre humanos y no humanos están entrelazadas y son mutuamente constitutivas, ¿sí? Y esto puede ser tanto en un sentido positivo como negativo para otras especies, y de ahí toda la cuestión que ella va a derivar ética y política respecto de la responsabilidad que tenemos. Y bueno, obviamente, en lugar de ver a los humanos como estas entidades superiores, autónomas, ella va a decir somos parte de una red de relaciones y que dependemos de otras especies y entidades. Básicamente que
lo humano no es solo, lo humano no es autónomo en el planeta y el planeta no está a su disposición, sino más bien que depende de actantes o actores orgánicos e inorgánicos para poder vivir, para poder existir, y que si el sistema Tierra comienza a colapsar, lo humano obviamente se va a extinguir. Entonces, ella está proponiendo narrativas contra la extinción, no solo humana, sino contra la extinción de lo viviente y la extinción de lo diverso. Porque sí, podemos llevar el planeta a un límite tal donde simplifiquemos tanto los ecosistemas que todo sea un gran patio de la humanidad, pero claro, sería un mundo homogéneo, no podríamos quizás seguir existiendo nosotros un tiempo más, pero en un mundo claramente que es indeseable, ¿sí? Porque cancela la diversidad. Bueno, siguiendo, acá tienen una ilustración que la van a encontrar al comienzo del capítulo 1. Bueno, ella va a decir que esta metáfora de las figuras de cuerda, que la toma de tradiciones anteriores, ¿sí? Habla de la importancia de reconocer justamente todo esto y y que lo va a tomar también dentro del marco de su narrativa multiespecie, y que es una manera de que nos demos cuenta de manera sencilla cómo funciona esto de la coexistencia, la interdependencia, la influencia mutua, y que, bueno, nos lo va a esquematizar de esta manera más sencilla para que sea más accesible, y que la idea es justamente desafiar las narrativas, desafiar las prácticas que perpetúan la explotación, el dominio que ejerce lo humano sobre esta red que existe de interacciones, codependencia y devenir común. Algo que es bien propio de ella, que lo acuña ella, es la idea de pensamiento tentacular, que es otra metáfora para describir su enfoque. Va a referir a los tentáculos que tienen los pulpos y otros seres marinos, donde, bueno, son flexibles, dinámicos, eh, pueden establecer conexiones y relaciones con su entorno de una manera muy versátil, y va a criticar justamente con ello el pensamiento lineal, jerárquico, y va a intentar alejarse de las estructuras rígidas de pensamientos tradicionales binaristas. Y a su vez, ella va a abogar por la exploración de múltiples conexiones de perspectivas y posibilidades. Por eso ella, cuando la leemos, eh, va desarrollando ideas de distintas culturas, o sea, nos va contando mitos, narraciones, eh, es decir, cuestiones también científicas, nos cuenta anécdotas propias de ella con su perra. Entonces, bueno, todo eso hace a la idea de exploración que tiene, porque va a estar en contra de las respuestas simplificadoras, definitivas, acartonadas, cerradas, y va a atender a la exploración de estas conexiones. Y para poder hacerlo va a tomar distintos elementos, ¿sí? Además de la ciencia y la filosofía. Porque justamente en la complejidad de su texto y de todos los elementos que toma para contarnos cada una de sus nociones, no es que simplemente está la noción y la definición y ya la cierra, sino que va por distintos caminos para ir mostrándonos y narrándonos. eh, O sea, la teoría aparece conjuntamente con la narración, las categorías filosóficas que utiliza o los términos conceptuales aparecen junto con la narración de distintos tipos de cuestiones. Tienen que ver con cómo ella quiere mostrar su metodología de la complejidad, del reconocimiento de la multiplicidad del mundo y de las relaciones que hay. Y también con esta cuestión de que no podemos tener un punto de vista absolutamente objetivo e imparcial, ¿sí? Va a estar en contra de la idea de que hay una verdad o que existe la objetividad absoluta, sino más bien que con el pensamiento tentacular ella eh,
trabaja con la diversidad y también la incertidumbre, porque estamos, según ella, buscando construir conocimiento alternativo a partir de todo esto que ella nos va a contar, de la interconexión, la coevolución, con diferentes ideas, perspectivas y disciplinas, pero a la vez también la incertidumbre va a estar vinculada con que no sabemos qué va a pasar, o sea, esto es una apuesta. Apostamos a construir otro mundo posible a partir de teorías alternativas, a partir de nuevas narraciones, de nuevas formas de habitar el mundo, que estas narraciones nos van a permitir, pero como les digo, es la apuesta que hacemos. Ahora, la incertidumbre viene porque no sabemos qué va a pasar finalmente en el marco de esta crisis ecológica tan fuerte, pero a la vez tenemos que intentarlo para Haraway, tenemos que intentar eh, lograr ver, o sea, salir del antropoceno, del capitaloceno e ir hacia otro lado, ¿sí? Porque las narrativas, ahora vamos a ver un poquito, del capitaloceno y del antropoceno parecen ser trampas, no nos dan salida. Mm, A su vez, ella va a insistir constantemente en cómo, si entendemos que estamos en un entramado, así como las figuras de cuerda, donde hay distintos nodos y también vinculado a la teoría de sistemas, bueno, ahí hay una fuerte responsabilidad humana porque entendemos cómo está funcionando esto y qué consecuencias tenemos a partir de las decisiones y acciones que tomamos que afectan a otros seres y afectan al ambiente. Bueno, ahora vamos con algunas definiciones de ella, y sobre todo la última, que la cuña, es un neologismo propio de ella, pero sobre el antropoceno, ella, si bien lo toma, y la definición ya la vimos, no voy a abundar en eso, lo que va a hacer es reconocer que, por un lado, el antropoceno puede invisibilizar lo que sería la responsabilidad diversa en lo que es la degradación ambiental, ¿sí? Por un lado. Y por otro, que sigue existiendo en esta definición la centralidad del humano, ¿no? Y que para ella esto es algo a discutir. Es un término útil para mostrar ciertas cosas, sí, pero todavía le falta algo para ella. Lo mismo con Capitaloceno, que sí se hace cargo de lo que sería la distribución desigual de la responsabilidad en la crisis ecológica. Bueno, reconoce obviamente que es útil porque muestra cómo la lógica de acumulación y explotación lleva a la devastación de los ecosistemas y al momento en el que estamos ahora, de fragilidad, deterioro ambiental e incertidumbre del futuro humano e inhumano. Que sí, también, bueno, se cuestionan las relaciones de poder y la economía política como parte constitutiva de este momento problemático a nivel ambiental, socioambiental, pero ella siente que no es suficiente con estos términos, porque lo que sucede es que tanto capitaloceno como antropoceno parecen llevar a caminos sin salida, porque parece que perdemos toda capacidad de acción política y ética, ¿sí? Sea grupal, sea individual, y llevan al pesimismo, al catastrofismo, como que, bueno, es tan complicado a nivel macro que parece que no se puede hacer nada, que no hay manera bajo estos términos o bajo estas dos categorías de pensar otro mundo posible, de salir de estas dos lógicas. Por eso va a inventar este término, el chutuluceno, o cómo se pronuncia, porque es difícil saber bien cómo se pronuncia esto, tuluceno, dice la mayoría. Ella va a combinar dos palabras, una de origen griego, que significa terrenal, subterráneo, o que proviene de la tierra, y la otra palabra que tiene que ver con lo monstruoso o con lo nuevo, que es una criatura, y también con la posibilidad de la ficcionalidad de las narraciones que estamos intentando crear para justamente no sucumbir ni al antropoceno ni al capitaloceno, que es una criatura ficticia de la narrativa de Lovecraft. Bueno, con ello ella lo que va a destacar es la necesidad de repensar las relaciones con el suelo, la tierra, con las fuerzas terrenales, en contraposición a esta visión superficial y explotadora de la naturaleza como una entidad meramente física
como un mero recurso. Y justamente termina cerrando cuando ella inventa esta noción nueva, considerando tanto lo que les comentaba de las narrativas multiespecie y considerando también la idea de las especies compañeras y el pensamiento tentacular. O sea, lo que quiero decir es que con este término ya cierra un poco este bagaje conceptual para decir que eh, puede ser el Tuluceno una nueva época que apunta a la importancia de considerar las interacciones multiespecie, los ciclos de nutrientes, la biodiversidad, la interdependencia de los ecosistemas y la búsqueda de formas más sostenibles de habitar el planeta y de entendernos. ¿Sí? Estamos en un momento crucial donde, para ella, eh, si nos sentimos más habitantes del Tuluceno, tenemos más posibilidades de sortear este momento y generar posibilidades de cambios, que si nos quedamos en las narrativas, porque claro, el antropoceno y el capitaloceno también son narrativas, y son narrativas devastadoras porque nos quitan la potencia de acción. En cambio acá, con lo que ella está proponiendo, parece que es posible recuperar y también situarnos, recuperar una manera distinta de entendernos, de posicionarnos política y éticamente y actuar en consecuencia. Y a la vez nos devuelve a la trama biológica y ecosistémica en un lugar mucho más humilde, pero sin perder la posibilidad de ser justamente responsables. Bueno, eso es todo lo que les quería comentar de Haraway y dejo de compartir pantalla. Bueno, gracias, Mica. Ya estamos casi en hora. A mí me gustaría, como para cerrar la clase y por ahí invitarles a que vayan relacionando todas estas cuestiones que estuvimos tematizando hoy con lo pedagógico, con lo educativo, con una posible educación ambiental, compartirles un fragmentito del texto al que refirió Mica, en donde Donna Haraway de alguna manera eh, resume en muy pocas palabras esas nuevas historias que propone narrar, ¿no? Esos nuevos relatos que ella dice que son necesarios en estos tiempos de crisis, ¿no? Eh, Recuerden que un poco la propuesta del encuentro de hoy era profundizar en los textos que traen todas estas nociones que veíamos la clase anterior, ¿no? La noción de mixtura, de inmersión, de redistribución de agencias, de simpoiesis, nociones que van a poder encontrar en la lectura de los textos que presentamos. Les decía entonces que como para terminar y pensarlo más en clave educativo, estos conceptos, les iba a leer un fragmento, está en la página 52 del libro de Seguir con el problema de Donna Haraway, en donde va a hablar de un relato en donde un grupo de escolares tiene, digamos, una experiencia educativa de avistaje de palomas, de forjar otros vínculos, otras formas, ¿no? De estudio, de conocimiento, de acercamiento con las palomas de la ciudad, ¿no? Va a decir ahí Donna Haraway, voy a leer: uno de los proyectos está en Washington, D.C., donde recluta a grupos de escolares de la ciudad para observar y grabar a palomas urbanas. Pasan muchas cosas en ese trabajo. Personas menores de edad de la ciudad, mayoritariamente de grupos minoritarios, aprenden a ver a pájaros despreciados como valiosos e interesantes residentes urbanos, como algo a lo que vale la pena prestar atención. Esto me parece interesante, esta cuestión de prestar atención. El encuentro anterior mencionaba a un autor que vinculaba el estudio con la idea de dar atención, de prestar atención, ¿no? De redireccionar la mirada. Ni los escolares,
ni las palomas son vida salvaje urbana. Estos dos conjuntos de seres son sujetos y objetos cívicos en intraacción. Pero no puedo olvidar, ni olvidaré que estas palomas y estos niños negros de DC, de Washington, llevan las marcas de la iconografía racista estadounidense como rebeldes, sucios, salvajes, fuera de lugar. Niños reales pasaron de ver a las palomas como ratas con alas a verlas como pájaros sociables con vidas y muertes. Los niños dejaron de provocar a los pájaros o de abusar físicamente de ellos para empezar a observarles de manera astuta y defender a estos seres a los que antes no sabían cómo ver o respetar. Me parece que esto es clave también como para pensar, ¿no? Lo educativo, esto de redireccionar la mirada. ¿Sí? Antes, dice Donna Haraway, no sabían verlos, no, este grupo de chicos y de chicas no sabían cómo ver y por lo tanto no sabían cómo respetar a este grupo de seres, a este conjunto de palomas. Y dice la autora, los escolares devinieron respons hábiles. Ahí hace un juego de palabras que lo trata en muchos de los capítulos de este texto, ¿no? Respons hábiles, ¿no? Jugar con ese juego de palabras, valga la redundancia. Bueno, quizá debido a que las palomas tienen una larga historia de relaciones afectivas y cognitivas con las personas, ellas también observaban a los niños y al menos no sufrían abusos. Sé que este relato es una historia, una invitación y un logro, pero el espacio para la recuperación de categorías interespecies, despreciadas de habitantes urbanos, merece ser ampliado, no clausurado. Bueno, con eso quería un poco cerrar el encuentro de hoy. No sé si Mica y Martín quieren decir algo más. Agregaría, bueno, que fue una clase de un tinte bastante filosófico, por lo menos unas filosofías eclécticas, ¿no? Que se nutren de diversas corrientes, también de una tradición cientificista, eh, y bueno, y destacar eso, ¿no? Que ambas, digamos, las tres posturas eh, tienen como idea principal la cuestión de cohabitar, ¿no? Desde diferentes conceptualizaciones. Em, Así que eso, digamos, con esto me parece que podría cerrar. Sí, también me parece que sirven como ejemplo de esto que veíamos en varias de las clases de ontologías que van más allá de esos dualismos modernos occidentales, ¿no? Dualismo sobre todo naturaleza-cultura. Intentan pensar más allá de esos dualismos, sobre todo a partir de la interacción, de la relación, de la interdependencia, bueno, según Haraway, en términos de Haraway, la simpoiesis, ¿no? Bueno, eso solo, con esto cerramos el encuentro, nos vemos el jueves que viene, ya con la última clase. Sí, la última va a ser sincrónica, así que les esperamos a las 19 horas. Hasta luego.